El Código Penal español adopta estas instituciones dogmáticas en 1980. Nuestros hermanos colombianos los adoptaron en el 2000. Nosotros vamos 2014. ¿Sí? Entonces podemos comprender más o menos cuánto estamos o con cuánto estamos de desfase respecto a otras legislaciones. No Alemania, Colombia. Hemos visto cómo el procedimiento dentro del Ecuador se ha venido modificando, y yo quiero ser bastante crítico en esto. Hemos visto cómo ha sido la apuesta del gobierno dentro del derecho penal, cómo mientras en otros países la gran mayoría de estudios y de jurisprudencia trabaja día a día para limitar más este poder punitivo, este brazo más fuerte que tiene la materia, el derecho en sí, que es el derecho penal, cómo día a día se trabaja para limitarlo. Acá vemos cómo día a día se trabaja para expandirlo. Y claro, cuando hablamos del derecho penal estamos hablando del ordenamiento o de la parte del derecho más delicada del ordenamiento jurídico. Es porque aquí es donde se vulnera o se pone en juego los valores más importantes que hay en una constitución. Si queremos ver cómo una constitución opera bien, opera eficazmente dentro de un Estado de derechos, y más aún dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia que tenemos acá, tenemos que recurrir al sistema penal. Tenemos que ver cómo el sistema penal trata a sus procesados, cómo los fiscales siguen las causas, cómo son defendidos por parte de los defensores públicos, cómo les tratan a sus sentenciados, cómo tratan a sus presos. Si es que en el derecho penal podemos verificar que existen grandes falencias y atentados contra los derechos humanos, es evidente que en otras materias, derecho tributario, derecho administrativo, no va a funcionar bien. Casos evidentes como la negación a la apelación al auto de sobreseimiento de no por norma expresa, se ve como evidentemente es la apuesta de este gobierno a fortalecer ese sistema punitivo. Si fuera todo lo contrario, si la prohibición sería para no apelar al auto de llamamiento a juicio, sería entendible porque estamos hablando de un principio de presunción de inocencia. Pero acá sucede todo lo contrario. La Corte Constitucional se pronunció respecto a esto y dijo que estaba bien. Estamos en un estado bastante peligroso, bastante crítico, respecto a la materia penal, respecto a sus trabajos, a lo que ustedes hacen día a día, en todos los oficios, en todas las resoluciones, en todos los escritos de defensa que plantean, nos estamos jugando esto. Pero bueno, específicamente en mi caso, quiero topar un tema que es bastante complejo, que determina el Código Orgánico Integral Penal. Yo les voy a hablar sobre la culpabilidad y el error de prohibición dentro del código. Para que tengan una idea de cómo se forma la culpabilidad, vamos a hacer una pequeña reseña histórica. Ojo, esto también. El abogado acá se ha formado, o las ideas de los abogados que se forman acá, se forman con esto de que el abogado se forma en la práctica, aprende en la práctica, y claro, es evidente que sí. Pero este código esencialmente ya nos obliga a que nosotros tengamos una buena teoría. No hay mejor teoría que una no hay mejor teoría que una buena, no hay mejor práctica, perdón, que una buena teoría. Y ustedes van a ver. Ahora, les recomiendo, siéntense hoy en la noche y lean una hora el código. No les digo que analicen todo el código o todos los artículos. Una hora. Del 1 al 78, específicamente del 18 al 78. El tema que ustedes quieren. Pero bueno, la culpabilidad. Vamos a topar este tema. A ver, la teoría del delito nace a finales del siglo XIX, como les manifesté. Von Lis establece ya una tripartición para configurar un delito. ¿Sí? Von Lis, o la escuela causalista que se denomina, ¿sí?, establece tres categorías dogmáticas específicas: la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. La tipicidad, que las personas que estuvieron ayer acá en el seminario, un compañero mío tuvo el honor de explicarles un poco de cómo se desarrolla la tipicidad. La antijuridicidad y la culpabilidad. Hay que tomar en cuenta que todo esto es sistemático. Cuando uno como juez o como fiscal igual va a establecer un tipo penal, debe estar seguro
que va a poder probar que se cumplan estas tres categorías dogmáticas: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. La culpabilidad, dentro de la escuela causalista, se concebía como ese nexo psicológico entre el autor y el resultado. Evidentemente, ese nexo psicológico o ámbito subjetivo de la culpabilidad, bueno, antes que nada, no confundir, porque he estado en algunas audiencias y confunden a la culpa con la culpabilidad y con el principio de culpabilidad, que son tres cosas totalmente diferentes. La culpa es una manera de comisión o de omisión de un delito. Nosotros sabemos que existen dos maneras de comisión u omisión: delitos dolosos y delitos culposos. La culpa específicamente se analiza dentro de la tipicidad subjetiva como manera de comisión, ¿sí? Ahora, el principio de culpabilidad nos establece que todo acto podrá ser juzgado, toda acción puede ser juzgado siempre y cuando ésta haya sido cometida con dolo o culpa. Estas dos maneras de comisión, ¿sí? Dolo o culpa. Otra cosa que establece el principio de culpabilidad es la imputabilidad, es decir, que una persona sea imputable, esté en sus capacidades para poder ser receptora de una sanción penal. Y por último, la individualización de la pena. Es decir, una persona puede ser juzgada estrictamente por lo que hace. Por eso viene la separación en los grados de participación. Es decir, si yo mato a alguien y el otro le agarra, a mí no pueden juzgar a los dos como autores. Es decir, por cada acción que comete una persona tiene que ser juzgada. Por eso la modulación de la pena. Esto básicamente es el principio de culpabilidad. Pero la culpabilidad como categoría dogmática dentro del causalismo se concebía como nexo psicológico entre autor y resultado. Este nexo psicológico como autor y resultado evidentemente es de un plano subjetivo y tiene que ser analizado desde un punto de vista subjetivo. Dentro de esto se consideraba al dolo y a la culpa como elementos de la culpabilidad. Después de ello vienen los neokantianos o los neoclásicos, los neocantistas, con Mesger, Edmund Mesger, otro doctor importantísimo alemán, 1930, que incluye dentro de la culpabilidad una reprochabilidad. Hemos escuchado, creo todos, que dentro de la culpabilidad se analiza esto de juicio de reproche. El juicio de reproche no es más que dentro de una sociedad, esta misma sociedad puede reprochar a una persona un acto donde ésta, pudiendo actuar jurídicamente, no lo hizo. Esto basándonos desde una filosofía kantiana, por esto se lo llaman los neokantianos. Recordemos que Kant es el último de los contractualistas dentro de la filosofía. Antes de él vino Hobbes, Hegel, Henkel, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, pero Kant establece esto del contrato social como que toda la sociedad, todas las personas que nacemos dentro de un Estado, tenemos un contrato ficticio y tenemos que asumir la voluntad general, tenemos que respetar esa voluntad general de todas las personas, de todos los ciudadanos, que son emitidas por los legisladores. Y claro, la persona que esté en contra de ese contrato, mejor dicho, que vulnere una norma, se va en contra de ese contrato ficticio. Obviamente cuando nacemos no firmamos nada, ni nuestros padres firman nada. Pero nosotros asumimos ese contrato ficticio. Por lo tanto, si es que esa persona se va o vulnera la norma, evidentemente la sociedad puede hacer un juicio de reproche. Después de ello vienen los finalistas. Y esto sí hay que prestar atención. Regresa al minuto. Quiero que tomen en cuenta bien este cuadrito. Cuando estudiamos un poco teoría del delito y leemos un libro, se hace bastante complicado. Pero el método más didáctico que yo he podido constatar y que nos ha dado bastantes buenos resultados es establecerse este cuadrito. Porque cada categoría dogmática tiene una serie de elementos. Como analizaron ayer, en la tipicidad existe la descripción del tipo objetivo, estamos dentro del causalismo. La antijuridicidad o antijuridicidad formal y una material sobre las causales de justificación y la culpabilidad como dolo o culpa. Con la nueva concepción de la norma penal, y esto es un trabajo de Armin Kaufmann en su libro Teoría de la Norma,
se restablece ese concepto de norma penal como una norma objetiva de valoración. ¿Qué le importa al derecho penal? ¿Qué le importa hacer al derecho penal? Bueno, para ellos lo que importaba hacer era la protección del bien jurídico. Con la reconfiguración de la norma penal, al ser una norma subjetiva de determinación, ya no importa, o sea, claro que importa la vulneración del bien jurídico, pero más importa ese mandato de cumplimiento que tiene que realizar la persona. Es decir, es una norma motivadora de conductas. ¿Sí? Claro, si analizan el código, existe una contradicción entre escuelas. Por eso digo, hay un desfase, hay una falta de conocimiento por parte de las personas que hicieron el código. Si ustedes se pueden analizar el código, la tipicidad es una tipicidad totalmente finalista. Cámbienle. Pero una antijuridicidad, tenemos una antijuridicidad totalmente causalista, ¿sí? Porque lo que importa es la afectación al bien jurídico. Y una culpabilidad también finalista. Y esto vamos a ver. ¿Qué pasa con el finalismo? Dentro del finalismo, con esta nueva concepción de la norma penal, en primer lugar, se traslada al dolo y a la culpa a una tipicidad subjetiva. ¿Por qué? Porque la persona tiene que conocer previo a antijuridicidad, ¿sí?, previo a que su acto va a ser antijurídico, lo que va a hacer y el tipo que va a cumplir, ¿sí? Por lo tanto, como ustedes pueden ver acá, tenemos los elementos descriptores del tipo y los elementos subjetivos que vienen a ser el dolo y la culpa. Y en culpabilidad nos queda el conocimiento de la antijuridicidad del actuar y el juicio de reproche. Ese conocimiento de que uno va a ejercer o va a realizar una acción que es contraria al ordenamiento jurídico, pero uno tiene que saber esto, ¿sí? Tiene que estar consciente, ¿sí? Y el juicio de reproche. Esto básicamente como un plano histórico. Ahora, ¿qué efectos tiene este concepto de culpabilidad dentro del código? Hasta el segundo debate, nosotros teníamos dentro del código dos instituciones inmensamente importantes dentro de la dogmática, que era el error de tipo y el error de prohibición. Y esto creo que lo hemos escuchado todos. Sin embargo, con ideas bastante absurdas y descabelladas, y con falta de conocimiento, el error de tipo y el error de prohibición se lo desconoció. Más aún, con la reformulación del concepto de dolo. Claro, ideas como que al existir un error de tipo o un error de prohibición, se iba a crear impunidad, se iba a crear inseguridad jurídica, y hay que tomar en cuenta que el derecho penal no da seguridad jurídica, seguridad social, no sirve para eso. ¿Sí? Los que crean que el derecho penal va a mejorar la seguridad acá en Ecuador están totalmente equivocados. Pero el error de prohibición constaba en el código, ¿sí? Y era un avance. Ojo, el error de prohibición y el error de tipo se vienen analizando desde 1900. Una diferenciación entre error de tipo y error de prohibición fueron los alemanes con el Tribunal Federal Alemán en 1952. Ahí ya se sabía lo que era el error de tipo y el error de prohibición. Acá se lo quería incluir, era algo espectacular, o sea, íbamos a avanzar 50 años, pero se lo dejó. Ahora, nosotros tenemos el artículo que describe a la culpabilidad dentro del Código Orgánico Integral Penal. Es el artículo 34 específicamente. ¿Qué nos dice? Y me voy a permitir leer también. La culpabilidad. Para que una persona sea considerada responsable penalmente, deberá ser imputable. Toma en cuenta el principio de culpabilidad también y ese elemento de imputabilidad dentro de la culpabilidad. Segundo, y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta. ¿Cuál era el concepto de culpabilidad respecto a los finalistas? ¿O qué elementos concedía el finalismo? Era el conocimiento de la antijuridicidad del actuar y también la reprochabilidad. Esa reprochabilidad que se traduce en exigibilidad y que esa exigibilidad se la toma en cuenta como la imputabilidad. Ahora,
Es evidente que dentro del Código Orgánico Integral Penal no está señalado expresamente el error de prohibición, ni el error de tipo. Pero yo diría que es un clamor dentro del punto de vista académico y de las personas que trabajamos en la academia, e incluso también de las personas que trabajan en el libre ejercicio, de fiscales, de jueces. Es un clamor, una exigencia y una obligación por parte de los jueces de la Corte Nacional realizar un avance jurisprudencial, establecer una jurisprudencia en donde se tome en cuenta al error de tipo y al error de prohibición. ¿Por qué? Porque aquí te están dando el concepto finalista del error de prohibición, de la culpabilidad. Acá te dicen, sí, que la culpabilidad es el conocimiento de la antijuridicidad del actuar. Perfecto, estamos bien hasta ahí. Y es bueno. ¿Y si no hay ese conocimiento? ¿Cómo trabajamos? ¿O cómo decimos? ¿O qué decimos? ¿Sí? Ojo, no es lo mismo que el error de derecho. Y eso podríamos analizarlo en otra habilitación, que el error de tipo no es lo que nos dicen los jueces. El error de tipo es lo mismo que el error de hecho y el error de derecho es lo mismo que el error de prohibición. Mentira. Eso no es verdad. Tanto el error de tipo puede ser como error de hecho y error de derecho, y el error de prohibición puede ser error de hecho y error de derecho también. Entonces, estamos equivocados. Pero como les digo, acá se nos da un concepto, el cual es finalista, el cual nos establece un conocimiento de la antijuridicidad del actuar. ¿En qué se basa el error de prohibición? El error de prohibición, básicamente, el concepto es el desconocimiento de la antijuridicidad del actuar. Es decir, cuando una persona no tiene el conocimiento necesario o no conoció que su actuar iba a ser antijurídico. Ya vamos a darles un poco de ejemplos para que se clarifique un poco el asunto. Pero la dogmática mayoritaria, y eso es en lo que tienen que trabajar los jueces bastante, es qué modalidades existen del error de prohibición y qué clases de error de prohibición existen. Pásale, por favor. Modalidades. A ver. Dentro del error de prohibición existen dos modalidades de error de prohibición. Tanto el error de prohibición directo como el error de prohibición indirecto. El error de prohibición directo es cuando esa persona evidentemente desconoció totalmente que su actuar era antijurídico, que no le era posible comprender o conocer que su actuar iba a ser antijurídico. En eso estamos claros. El problema viene a darse cuando se analiza el error de prohibición indirecto. Y el error de prohibición indirecto recae sobre los presupuestos fácticos de las causales de justificación. Regresate al cuadrito de los finalistas. ¿Qué son los presupuestos fácticos de las causales de justificación? ¿Dónde ubicamos en primer lugar la causal de justificación? La causal de justificación la ubicamos dentro de antijuridicidad. La doctrina denomina algunos autores denominan a las causales de justificación como elementos negadores de tipo. Yo no estoy muy de acuerdo en eso, pero ¿qué son los presupuestos fácticos de las causales de justificación? Nosotros sabemos, por ejemplo, que la legítima defensa tiene algunos puntos, ¿no es cierto? Algunos requisitos, que es la falta de provocación suficiente, la utilización de medios adecuados y la continuidad de la defensa, ¿verdad? Esos tres puntos específicos son los presupuestos fácticos. El error de prohibición indirecto recae exclusivamente sobre esos presupuestos fácticos de las causales de justificación, ¿sí? Por ejemplo, cuando ha habido una suposición de una causa de justificación inexistente, les pongo un ejemplo. El propietario de una casa que arrienda un cuartito a determinada persona, ¿sí? El propietario de esa casa no le pagan el arriendo y cambia las chapas de la casa, cambia las cerraduras de la casa. Evidentemente, esta persona está atentando contra el derecho de domicilio del arrendatario, ¿verdad? Del arrendador, perdón. Pero cree o asume inconscientemente de que esto es una defensa de sus propios derechos, es una defensa de sus intereses. Pero no, nadie puede negar a una persona que ingrese a su domicilio, aun cuando no pague. Otra opción es cuando el error dentro de los límites de las causales de justificación.
Por ejemplo, en la legítima defensa debe haber falta de provocación suficiente, utilización de medios adecuados y continuidad en el acto. Supongamos que cualquiera de ustedes va caminando por la 10 de agosto y Colón y sufre un asalto. ¿Sí? Le lesionan, le pegan 2 tipos de una moto. Bueno, más abajito ustedes tienen hay algún local comercial donde ustedes tienen un sinnúmero de amigos ahí y todos sus amigos salen a buscarlos. Después de que les asaltaron a ustedes, ¿sí? Les encuentran, están 5 contra 2 y les meten una paliza. Evidentemente aquí no existe una continuidad en el acto, no existe una utilización de medios adecuados. Por lo tanto, existe un error sobre ese límite de la causal de justificación, ¿verdad? También denominado error de prohibición indirecto. Y por último, una suposición errónea de una circunstancia base de una causal de justificación. Una circunstancia base, ¿sí? ¿Qué hace que una persona actúe en legítima defensa? Una lesión, una amenaza, ¿verdad? Supongamos que una persona va caminando por la calle a medianoche y se encuentra con una que viene de frente y esta persona que viene de frente se mete la mano al bolsillo, la otra persona asume de que va a sacar un arma para asaltarle o para lesionarle y esta saca un arma y la dispara. ¿Sí? Y la otra persona resulta que no ha tenido ninguna clase de objeto cortopunzante, ni pistola, ni nada, sino que iba a sacar un pañuelo. También un error de prohibición indirecto. Ahora, las clases de error de prohibición vienen a darse cuando este es vencible o invencible, y aquí hay las consecuencias jurídicas. Luzón Peña ha denominado esto de vencibilidad respecto al error de prohibición y toma en cuenta las capacidades de cada persona. Es decir, él tacha a una persona como una persona ideal, como el hombre ideal. Es decir, un hombre que tiene todas sus capacidades, que está consciente, que es cuerdo, que no recibe ningún trastorno mental, que no está en estado de embriaguez, en fin. ¿Sí? Lo denomina como el hombre ideal. Ese hombre ideal tiene que comprender su antijuridicidad del actual y no le tiene que ser exigible una apreciación directa, una apreciación demasiado fundamentada, un análisis demasiado detenido para comprender la antijuridicidad de su actual. Obviamente nosotros somos abogados, hemos leído el Código Penal, pero acá existe 13 millones de personas o 14 millones de personas que no lo han leído, pero entienden, ¿sí?, básicamente cuál es ese mandato de prohibición de, por ejemplo, el tipo penal de homicidio. No le hace falta ser un jurisconsulto o un juez de la Corte Nacional para comprender que matar es malo, o para comprender que robar es malo, ¿sí? A eso se refieren con el hombre ideal. Respecto a la vencibilidad y invencibilidad del error de prohibición, ¿cuándo resulta invencible? El error de prohibición invencible es cuando a estas personas o a una persona determinada le resultó imposible saber que su actual era antijurídico. Por ejemplo, una suiza que está embarazada y viaja al Ecuador y se practica un aborto consentido. Dentro de su país y dentro de la mayoría de países de Europa, el aborto está consentido y no en casos de violación, ¿sí? Está consentido porque sí, porque a una mujer le da la gana, ¿sí? Pero acá no. Acá la mujer puede abortar únicamente cuando haya sido violada. Perdón, ni siquiera cuando haya sido violada, cuando la vida de la mujer esté en grave peligro. Es el único requisito que se admite. Claro, y acá se puede analizar bastante el juicio de reproche. ¿Qué reprochabilidad puede existir? ¿Qué reprochabilidad puede dar una sociedad a una mujer que ha sido violada para que tenga un niño producto de una violación? Por eso, dentro de los artículos que hemos escrito y las opiniones que hemos podido dar, una mujer no puede ser sancionada penalmente si se practica un aborto y esta ha sido violada por criterios de reprochabilidad dentro de la categoría dogmática de culpabilidad. Pero bueno, ese es otro tema. Estaba en la Suiza. La Suiza viaja a Ecuador, ¿sí? Y se practica un aborto consentido. Pero en su país eso es legal, ¿sí? Incluso hay
clínicas especializadas para practicar aborto, pero acá es penado, ¿sí? A esta persona no le es exigible una conducta, no le es exigible una conducta determinada, por lo tanto una sanción penal no se podría derivar, ¿sí? No se la podría sancionar. Otro caso que establece Zaffaroni dentro de este ámbito es de los pueblos no contactados o las culturas ancestrales. Nosotros estamos viviendo un proceso que se está siguiendo en contra de los guaraníes y los taros, en donde se quiere juzgar, y justo ayer yo utilizo bastante Twitter, es bastante bueno, se lo recomiendo para que se enteren algunas cosas. Y justo ayer Galo Chiriboga pidió a la Corte Constitucional que por favor se pronuncie para ver cómo juzgar o cómo acusar respecto a este caso. Como les digo, Zaffaroni ha establecido que el comportamiento, claro, ellos saben que matan por cultura, han vivido en una guerra todos los días, un montón de años. Para matar ellos es supervivencia, para matar ellos es normal. No hay ningún Tao, Guao o Taro que haya leído el Código Penal y que sepa que el asesinato está tipificado en el artículo 450, ¿verdad? Entonces, este caso de los Guaos y Taos no podría ser o no podría derivarse dentro de una sanción penal por criterios de error de prohibición directo, invencible. No hay una comprensión de esa antijuridicidad. Y claro, el error de prohibición vencible es cuando esa persona, poniendo un poquito de diligencia o análisis, pudo haber sabido que su actuar iba a ser antijurídico. Por ejemplo, el caso del holandés, que en Holanda puede consumir marihuana, y viaja a Ecuador y comienza a distribuir y a consumir marihuana en donde le dé la gana. Claro, existen pocos países en donde el consumo de marihuana y repartirlo en proporciones adecuadas es legal, pero en la mayoría de países no, ¿sí? Y claro, la persona que consume esta clase de estupefacientes es consciente de esto, es consciente de que vive en un país que acepta su hábito y lo puede hacer, pero es consciente que dentro de una comunidad internacional esto no es bien visto o no es legal, ¿sí? Por lo tanto, viaja a otro país y comienza a distribuir drogas, evidentemente a él le resulta comprensible, dentro de su conocimiento, dentro de su análisis, poder saber que su conducta era antijurídica. Bueno, como les dije, quería ser lo más conciso posible, respetando lo suyo, su cansancio, tienen que ir a ver a sus familias. Y nada, mi recomendación, con todo respeto, es que nosotros hacemos una comunidad jurídica a nivel nacional. Ustedes como fiscales, defensores, abogados de libre ejercicio, son responsables y pueden actuar para que esto mejore, ¿sí? No podemos atacar a la inseguridad jurídica, a la inseguridad social dentro de un Estado ecuatoriano con el aumento de penas o el aumento de tipos penales. Mientras se siga entendiendo al delito como un problema normativo, vamos a seguir teniendo nuevos tipos penales, vamos a seguir teniendo tipos penales incrementados la pena, y el problema de inseguridad jurídica también va a prevalecer. Queda en sus manos y espero tengan buenas noches. Gracias. Bueno, de esta manera despedimos la presentación al doctor Miguel Ángel Angulo y a todos ustedes un cordial agradecimiento por estar aquí. Les esperamos el día de mañana a las 5 de la tarde para